En la infinita oscuridad entre las estrellas, donde el calor del sol ya no llega y el silencio ha perdurado por miles de millones de años, dos de las máquinas más antiguas creadas por el hombre vagan solas. Durante décadas, las Voyager 1 y Voyager 2 han sido nuestros silenciosos emisarios hacia lo desconocido. Sus instrumentos antiguos aún susurran a casa a través de distancias tan vastas que un solo mensaje tarda casi un día en llegar. Pero recientemente, esos susurros cambiaron. Las señales comenzaron a mostrar anomalías, patrones que desafiaban las leyes de la física, objetos moviéndose de maneras que ningún cuerpo natural debería, y una ominosa sugerencia de que tal vez no seamos los únicos navegando en lo profundo. La Voyager 1 lo detectó primero, y por un momento parecía un misterio aislado. Pero luego, la Voyager 2, viajando por una ruta distinta a millones de kilómetros de distancia, detectó exactamente el mismo fenómeno. Ese fue el momento en que el miedo se volvió real. No era un error, y no era aleatorio. Algo estaba ahí fuera. Algo sistemático, algo intencional comenzó, como muchos misterios del espacio profundo, con lo que parecía ser nada en absoluto. Un leve destello enterrado en el flujo de telemetría de la Voyager 1. Al principio, el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA lo descartó como ruido de fondo, estática generada constantemente por rayos cósmicos y partículas extraviadas. Pero cuando la doctora Eleanor Cara, especialista de la misión, examinó la anomalía de cerca, notó algo que no encajaba con el perfil. No era un destello fortuito, era un reflejo, un eco sutil de luz que parecía moverse. Y el movimiento no era caótico. Se curvaba, aceleraba, se mantenía estable, como si estuviera controlado por algo invisible. Los sensores de plasma de la Voyager confirmaron rápidamente lo que sus ojos sugerían. El objeto estaba alterando su trayectoria deliberadamente. En pocas palabras, este no era el comportamiento de los escombros espaciales. Era como ver un dron en medio del océano, dijo Carlos Romero, analista de sistemas, fuera de lugar, antinatural y claramente con un propósito. El equipo comenzó a eliminar posibilidades. No era un cometa, no había cola ni sublimación. No era un asteroide. El camino era demasiado perfecto. No era polvo espacial, era demasiado coherente. Una por una, las explicaciones naturales se desvanecieron, dejando solo la inquietante realidad de que algo estaba guiando este objeto a través del vacío. Mientras los investigadores debatían si esta anomalía podría ser un hecho aislado, la Voyager 2, viajando lejos de la ubicación de su gemela, envió datos que congelaron la sala. Había registrado lecturas casi idénticas, fluctuaciones magnéticas, cambios en el plasma y una firma de pulso débil pero estructurada que coincidía con la anomalía de la Voyager 1. Esta confirmación cruzada eliminó el último refugio del escepticismo. No podía ser un error en el software ni un mal funcionamiento del hardware. Dos naves espaciales, operando independientemente y separadas por millones de kilómetros, habían presenciado el mismo fenómeno. Hemeke Fontaine, analista de la Agencia Espacial Europea, lo comparó con dos faros, observando el mismo destello de luz de un barco desconocido. La NASA elevó silenciosamente la situación a una alerta de tercer nivel, una clasificación reservada para eventos sin explicación científica actual. Ya no se trataba solo de un objeto, era un evento, un movimiento coordinado en el espacio que parecía desarrollarse a través de vastas distancias. La implicación era clara. Lo que estaba ocurriendo allí afuera no era aleatorio y era lo suficientemente grande como para ser detectado desde varios ángulos a la vez. A medida que llegaban los datos de telemetría, comenzaron a surgir patrones, haciendo que la anomalía fuera infinitamente más intrincada. No había solo un objeto, había 305. Cada uno se movía en perfecta relación con los demás, manteniendo sus distancias y trayectorias como si estuvieran unidos por una cuadrícula invisible. En el orden natural del espacio, los objetos se separan con el tiempo, debido a pequeñas diferencias en la velocidad, pero estos permanecían sincronizados en formación. Los científicos lo describieron como una bandada de pájaros o un cardumen de peces, salvo que estos eran metálicos, silenciosos
y se deslizaban por el vacío del espacio con una elegancia que desafiaba toda mecánica conocida. No había firmas de calor, ni signos de deterioro, ni giros erráticos. Solo un movimiento coordinado y deliberado. Aún más extraño, las Voyager captaron pulsos de plasma rítmicos del enjambre, cada pulso repitiéndose en intervalos estructurados, indicando no solo movimiento, sino comunicación. La doctora Serena Patel de Caltech notó la precisión en los patrones y los comparó con un lenguaje medido, deliberado y demasiado ordenado para ser producto del azar. La siguiente revelación llevó el descubrimiento más allá de la imaginación teórica. Los datos de cambio Doppler revelaron que muchos de estos objetos se movían a velocidades que deberían ser imposibles, no solo para la tecnología humana, sino para cualquier forma conocida de propulsión. No había destellos de motores ni rastros de escape, nada que sugiriera un empuje tradicional. En cambio, parecían estar manipulando el espacio a su alrededor, deslizándose como si cabalgaran corrientes invisibles en la trama del espacio-tiempo. Algunos viajaban más rápido que la velocidad de escape de la Vía Láctea misma, una hazaña que va mucho más allá del alcance de cualquier sistema de propulsión concebido. La física teórica Elena Reyes lo describió no como un vuelo, sino como surfear, usando el propio medio del espacio como fuerza propulsora. Esto no era un motor iónico, ni propulsión nuclear, ni nada que pudiéramos construir. Sin embargo, estaba ocurriendo ante nuestros ojos, con dos de nuestros viajeros espaciales más antiguos como testigos. En esta etapa, el miedo no era solo por lo que eran estos objetos, sino por lo que significaban y lo que su existencia implicaba para la humanidad. Mientras los analistas de espacio profundo de la NASA trabajaban para comprender el comportamiento del enjambre, algo curioso comenzó a desarrollarse en la Tierra. Operadores de radio aficionados dispersos por diferentes continentes, comenzaron a reportar ritmos de estática débiles, diferentes a cualquier fuente común de interferencia. Estos no eran estallidos aleatorios ni ruido cósmico de fondo. Los pulsos mostraban estructura, un patrón sutilmente consistente, y parecían alinearse casi perfectamente con la duración de las detecciones de anomalías más intensas de las Voyager. Al principio se descartó como coincidencia, pero a medida que llegaban más informes independientes, de equipos construidos en garajes y patios traseros con equipos reutilizados, la alineación se volvió demasiado precisa para ignorarla. Algunos operadores captaron armónicos débiles enterrados en el ruido, lo que sugería que las señales rebotaban en algo alto en la atmósfera terrestre o incluso se filtraban directamente en la región electromagnética que habitamos, el espectro desde muy lejos en el espacio. Las agencias de inteligencia tomaron nota silenciosamente, no porque estuvieran al tanto del suceso, sino porque se estaba volviendo evidente que, si ciudadanos comunes podían detectar estos patrones, también podrían hacerlo otras naciones o entidades con instrumentos de escucha mucho más sofisticados. Frente a la creciente lista de anomalías, la NASA y la ESA convocaron un grupo de trabajo conjunto para investigar décadas de datos archivados de misiones. La esperanza era simple: encontrar un precedente. Si algo como esto se había detectado antes, quizás a través de Pioneer 10, Pioneer 11 o New Horizons, podría haber una pista en lo que estaba ocurriendo ahora. Los equipos revisaron minuciosamente registros de telemetría antiguos, lecturas de magnetómetros y datos de plasma que se remontaban a los años 80. Sin embargo, todas las búsquedas resultaron infructuosas. No había registros de estructuras de pulso similares, ni encuentros pasados que siquiera dieran la apariencia de precisión y escala. Esta ausencia de historial dio lugar a un pensamiento escalofriante. Tal vez el enjambre siempre había estado allí, oculto o inactivo, emergiendo solo cuando algo específico, como los sistemas analógicos únicos de Voyager, desencadenó su presencia. Si era así, estos objetos no habían aparecido de repente. Habían estado esperando. Y la pregunta que nadie quería expresar en voz alta era: ¿esperando qué? A medida que el enjambre se movía más allá de la posición de Voyager 1, surgió otro misterio sin resolver, esta vez desde la propia Voyager. Su sistema de control de mentalidad y articulación,
Un subsistema de guía de décadas de antigüedad comenzó a redirigir datos a través de canales previamente no utilizados, activos desde la época de Reagan. Los ingenieros inicialmente sospecharon de un fallo, quizás la degradación natural de una nave espacial envejecida, pero los cambios eran demasiado precisos, demasiado intencionales. Voyager estaba reactivando bancos de memoria inactivos, pasando por alto protocolos estándar y transmitiendo por vías que nadie había programado en décadas. Aún más inquietante, este comportamiento comenzó poco después de que uno de los pulsos magnéticos del enjambre pasara sobre ella. ¿Podría la señal haber alterado los sistemas de Voyager? ¿O la nave simplemente se había modificado a sí misma, respondiendo a algo en el entorno? Independientemente de la razón, el observador, una vez pasivo, ahora parecía ser diferente. Seguía siendo funcional, respondiendo a comandos, pero actuando de maneras que indicaban que había sido cambiado, ya sea accidentalmente o por diseño. Cuanto más profundizaban los analistas en las lecturas de plasma, más comenzaba a tomar forma una idea extraña. El enjambre no solo estaba viajando, estaba comunicándose. Los armónicos eran transportados por los patrones de pulso, intervalos sorprendentemente similares a los utilizados en experimentos de entrelazamiento cuántico, del tipo que los científicos de todo el mundo usan para transferir información instantáneamente, a través de grandes distancias. Parecía como si los 305 objetos fueran nodos en una inmensa red invisible, retransmitiendo datos a través del vacío mismo. Y el viejo Voyager, analógico, lento y silencioso, era el oído perfecto para captar los susurros. Sus sistemas obsoletos carecían del ruido digital de las naves espaciales modernas, lo que lo hacía único en su capacidad para detectar señales que otros podrían pasar por alto. Era una coincidencia que ambas Voyager estuvieran en posición para interceptar esta red al mismo tiempo, o estaba planeado de antemano. La posibilidad de que estas señales no estuvieran destinadas a nosotros en absoluto y que hubiéramos entrado accidentalmente en la conversación de alguien más, que llevaba mucho tiempo en curso, era lo suficientemente inquietante. Sin embargo, un pensamiento aún más perturbador comenzó a extenderse en las conversaciones susurradas. ¿Y si estaban conscientes de que los estábamos escuchando? ¿Habían decidido ya responder? En las frías extensiones más allá de nuestro sistema solar, donde la presencia humana se reduce a dos sondas envejecidas que susurran a casa, ahora es imposible ignorar la evidencia. Esto no fue un encuentro casual, ni una curiosidad cósmica pasajera. Primero Voyager 1 y Voyager 2, separadas por millones de millas, habían captado un fenómeno lo suficientemente vasto, organizado y deliberado, como para desafiar todas las explicaciones naturales en las que hemos confiado durante décadas. 305 objetos en movimiento perfectamente alineados, comunicándose a través de pulsos más estructurados que cualquier señal natural, impulsados por un método de propulsión que dobla las reglas de la física tal como las entendemos. Y en medio de todo esto, la propia Voyager cambiando, adaptándose como si se estuviera convirtiendo en parte de algo completamente distinto. Si estos objetos son sondas, entonces las preguntas se vuelven mucho más pesadas de lo que la ciencia puede soportar. ¿Quién los envió? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué evitan nuestro sistema solar por completo? Si son naturales, entonces estamos mirando un abismo aún más profundo, mecanismos y fuerzas que existen fuera de nuestra física, con reglas escritas en el universo que apenas hemos vislumbrado. Sin embargo, tal vez la verdad más inquietante es que puede que no seamos la audiencia de este espectáculo en absoluto. Podríamos simplemente haber entrado en una conversación en curso, una que ha estado transmitiendo mucho antes de que los humanos aprendieran a mirar el cielo nocturno. Y si ahora están conscientes de nosotros, si han elegido reconocer que estamos escuchando, entonces la primera respuesta ya podría estar en camino, porque en la vasta y antigua oscuridad, la línea entre observador y observado es más delgada de lo que jamás imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, no seamos nosotros quienes los hemos descubierto, sino ellos quienes han concluido que somos dignos de atención.